Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de cálculo integral. En este video vamos a continuar con el método de integración trigonométrica. En esta ocasión vamos a ver el caso número 4, las potencias pares de secante. Para ello vamos a utilizar una estrategia igual o muy similar a las que veíamos en los casos 1 y 2. Si no han visto estos casos, les recomiendo que se pasen por esos videos, se los dejo por acá, para que los estudien y después vuelvan para que les sea más sencillo entender el caso 4. Entonces, ¿qué estrategia utilizamos? Los mismos tres pasos que estamos viendo en los casos anteriores. Primero, dejamos una parte de la secante sola. Después, las otras secantes las convertimos en otra función, en este caso tangente. Y por último, utilizamos sustitución simple para resolver la integral. ¿Por qué en los casos 1 y 2 convertíamos senos en cosenos y viceversa? Porque el coseno es la derivada del seno y el seno es la derivada del coseno. Ahora en estos casos que vamos a ver, en el caso 4 y el caso 5, vamos a ver ejercicios para secante y para tangente. ¿Y por qué relacionamos estas dos funciones? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Y eso nos va a permitir aplicar la sustitución simple de una manera muy fácil. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos secante a la 4 de x. Tenemos una potencia de secante, la cual es una potencia par. Entonces, ¿qué nos dice el método? Primero, vamos a dejar solo, aparte, un factor secante cuadrado. Es decir, voy a convertir mi integral y estas cuatro secantes las voy a separar y voy a dejar aquí por aparte dos secantes, es decir, secante cuadrado de x por dx. Y aquí voy a dejar el resto. ¿Y cuántas son el resto? Si le quité 2, me quedaron 2. Secante cuadrado de x. Entonces, aquí el detalle está en que este es mi factor que mantengo fijo, que no voy a modificar. ¿Qué tengo que modificar? Estas otras secantes que me quedaron acá, las convierto en tangentes. ¿Cómo? Utilizando la segunda identidad trigonométrica, aquella que me relaciona a la secante al cuadrado con la tangente al cuadrado. Y me dice, secante cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, valiéndonos de esta identidad trigonométrica, venimos y reemplazamos aquí la secante. Tendría la integral de secante cuadrado, pero secante cuadrado dije que es 1 más tangente cuadrado. Entonces tendría 1 más tangente cuadrado que multiplica a este término que lo dejé fijo, que es secante al cuadrado de x por dx. Una vez que he reemplazado estas secantes por tangentes, ahora aplico mi tercer paso. Y mi tercer paso me dice, realice sustitución simple. Entonces, para este caso, ¿cómo aplicamos la sustitución simple? Escogemos un u. ¿Y quién es ese u? Ese u va a ser la función que viene de aquí, de mi sustitución. Igual que en el caso 1 y en el caso 2. Entonces, ¿cuál es la que viene de la sustitución? Tangente. Entonces, escogemos a u como tangente de x. ¿Ok? Siempre que estemos haciendo caso 4 de potencias pares de secante, mi sustitución simple, la u es tangente. Y si derivo esto, tendría que la derivada de u es derivada de tangente secante cuadrado de x por dx. Y por esto relacionamos a la tangente con la secante, porque cuando hago la derivada en mi sustitución simple, el término que obtengo aquí es el mismo término que dejé aquí fijo. Entonces ya tengo cómo poder sustituir. Con esto tendría que tengo la integral de 1 más tangente cuadrado, pero tangente dije que era u. Entonces tendría integral de 1 más u al cuadrado, ¿sí? Porque la tangente es al cuadrado, por secante cuadrado de x por dx. Y secante cuadrado por dx es du. Apliqué la sustitución simple, solo me quedaron términos u's. Ya con esto integro directamente, porque no tengo ninguna multiplicación ni ningún exponente, solo tengo una suma de términos. Entonces, el resultado de la integral me quedaría como integral de 1, u, más integral de u cuadrado, u a la 3, le sumo 1 al exponente, sobre 3.
Y como hablamos de una integración indefinida, colocamos la constante de integración. Una vez la tengo así, simplemente me queda devolver la sustitución. Y con ello tendría que u es tangente de x más u a la 3 sobre 3 me quedaría como tangente a la 3 de x sobre 3 más la constante de integración. Y con esto tengo finalizado mi ejercicio, en donde apliqué el caso 4 para resolver la secante a la 4 de x. De nuevo, separo un factor secante cuadrado, las otras secantes las convierto en tangente utilizando la identidad trigonométrica y aplico sustitución simple, donde siempre la u es tangente y la derivada de tangente es secante cuadrado. Y ya solo me queda resolver una integral muy sencilla. Vamos a ver el siguiente ejemplo para revisar cómo podemos aplicar este caso 4. En este siguiente ejercicio tenemos la siguiente potencia de la secante, que es la secante a la 6 de x. Entonces, para resolver, simplemente aplicamos de nuevo el método. Primera regla, separamos las secantes. Tendría integral de, separamos las secantes y dejamos un secante cuadrado por aparte. Entonces, aquí tenemos secante cuadrado de x por dx. Y si a estas 6 secantes le quito 2, me quedarían 4. Entonces aquí me queda secante a la 4 de x que multiplica al resto de mi integral. Este es el término que dejo fijo, el factor que dejo fijo. Ahora debo reemplazar estas secantes, mi segundo paso, por tangentes. Entonces debo utilizar la identidad trigonométrica. Sabemos que la identidad trigonométrica es para funciones al cuadrado, entonces debo convertir esto como una secante al cuadrado. ¿Cómo la convierto? Vamos a quitar de aquí el secante a la 4, colocamos secante cuadrado y la elevamos toda al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta secante al cuadrado elevada al cuadrado, una potencia se multiplican, 2 por 2, 4, y ya tengo secante a la 4. Con esto, ahora sí puedo realizar mi reemplazo, y el reemplazo sería, el secante cuadrado lo voy a cambiar por 1 más tangente. 1 más tangente cuadrado de x. Y todo me queda elevado al cuadrado. Y aquí me quedó mi término fijo, secante cuadrado de x por dx. Una vez que lo tengo así, aplico la sustitución simple. Ya sabemos, para este caso siempre escogemos a la u como tangente de x. Y la derivada de u es secante cuadrado de x. Con esto tengo que mi término que obtuve de la derivada es igual al término que dejé fijo. Y verifico que me va quedando bien el método. Ahora hago la sustitución. La sustitución tendría 1 más tangente cuadrado, pero tangente es u. 1 más u al cuadrado. Todo esto me queda elevado aquí al cuadrado. Me sigue quedando elevado al cuadrado por secante cuadrado por dx. Y esto es du. Una vez que tenemos todo en términos de u, solo nos queda resolver nuestra integral. Para ello, tendría que este cuadrado debo resolverlo como un producto notable. Entonces me lo voy a traer acá. Y sabemos que el producto notable de una suma es el primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo, es decir, 2u cuadrado, más el segundo al cuadrado, que vendría siendo u a la 4. Todo esto multiplicado por un du. Y con esto solo tengo sumas en mi integrando, entonces resuelvo directamente. Y tendría la integral de 1, vamos acá, integral de 1 es u más 2 veces la integral de u cuadrado, que vendría siendo u a la 3 sobre 3, más la integral de u a la 4, que es u a la 5 sobre 5. Y entonces devuelvo mi sustitución y reemplazo todas las u's por lo que había dicho que tenía acá, que era tangente. Y tendría la primera u, tangente de x, más 2 tercios de u a la 3, es decir, 2 tercios de tangente
a la 3 de x más u a la 5 sería tangente a la 5 de x sobre 5. Y como hablamos de integración indefinida, mi constante de integración. Y con esto finalizo mi ejercicio. Entonces el método se repite de nuevo. Simplemente sacar un factor secante cuadrado y los otros expresarlos como tangente para poder aplicar mi sustitución simple. Y después resolver la integral como ya conocemos. No resuelvo la integral de secante cuadrado, ¿sí? La primera potencia par, porque la integral de secante cuadrado es directa. Integral de secante cuadrado sería tangente de x. Ahora vamos a ver un último ejemplo en donde tenemos una secante a un exponente par multiplicado por una tangente. Para este caso tendríamos la multiplicación de secante por tangente, donde la secante está elevada a la 4 y la tangente está elevada a la 2, es decir, las dos elevadas a un exponente par. Pero lo que nos interesa es tener un secante elevado a un exponente par. Siempre que tengamos la secante elevada a un exponente par, independientemente del exponente que tenga la tangente, siempre vamos a utilizar el caso 4. Y tendríamos, primer paso, dejo un secante al cuadrado solo. Entonces aquí, secante al cuadrado por dx. Y si aquí le quité 2, voy a dejar los otros dos. Secante al cuadrado de x por, y me queda aquí la tangente. Tangente cuadrado de x. Y ya cumplí con mi primer paso. Separo las secantes y dejo este término, que es el que me interesa para poder hacer mi sustitución simple después. Ahora, todos los otros términos deben ser tangentes, mi segundo paso. Esta secante la voy a convertir en tangente utilizando la identidad trigonométrica. Entonces tendría, voy a traérmelo un poco más acá, integral de secante cuadrado, pero esto es 1 más tangente cuadrado. Ahí tengo el reemplazo. Después, tangente, no la tengo que cambiar. Tangente cuadrado de x por ese término final, secante cuadrado de x. Ya una vez que tengo mi término fijo secante cuadrado y que todos los otros son tangentes, aplico la sustitución simple. Tendría u es igual a tangente de x y de u es igual a derivada de tangente secante cuadrado de x por dx. Y de nuevo, el resultado de mi derivación en el método tiene que ser igual al término que dejé aquí fijo. Seguidamente realizo el reemplazo. Entonces u es tangente, todo donde esté la tangente lo cambio por u. Sería 1 más tangente cuadrado, sería u cuadrado, que multiplica a la tangente al cuadrado nuevamente u cuadrado, por secante cuadrado por dx, que es du. Ya únicamente tengo términos u, entonces puedo integrar. ¿Cómo integro? Tengo esta multiplicación, hago mi distributiva como siempre, y después de hacer la distributiva, si hago la integral. Entonces, al aplicar la distributiva tendría u cuadrado por 1, u cuadrado, más u cuadrado por u cuadrado, u a la 4, sumo los exponentes, por du. Y una vez que tengo únicamente sumas o restas, aplico mi integral. Entonces, integral de u al cuadrado vendría siendo u a la 3 sobre 3 más integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5. Y por último, mi constante de, bueno, voy a primero a devolver la sustitución. Entonces tendría todas estas u's, tengo que devolverlas como tangentes. Entonces tendría u a la 3, sería tangente a la 3, de x sobre 3, más u a la 5 sobre 5, tangente a la 5, de x sobre 5. Y por último cierro con mi constante de integración, ahora sí que terminé la integral. Y tengo que, esta es la respuesta,
de mi integral de la multiplicación de secante por tangente, las dos con potencias pares. Entonces, de nuevo, para que no se nos olvide, el caso 4 es muy sencillo, es cuando tengamos una potencia par de la secante, y siempre que tengamos potencia par de la secante, así esté sola o se esté multiplicando con una tangente, voy a aplicar lo que me dice el método 4. Espero que este ejercicio le haya sido de mucha utilidad. En el próximo video tomaremos el caso 5, en el cual trata sobre las potencias impares de la tangente, y además resolveremos algunos ejercicios especiales. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Hasta luego.